lo ves? Sí, bueno, yo veo el PowerPoint que tengo yo puesto. Ahora, a mí ahora me sale, Sí. ahora. Ha tardado en cargarme. Sí. Vale, Muy bien. pasa a la siguiente diapositiva por si acaso. Sí, sí. ¿Eh? Sí, que la he Pasa a la visto. siguiente diapositiva por si acaso. ¿Ahí lo veis? Sí, ahora Sí. veo una Vale, serie genial. de... Sí. Pues cuando Vale, quieras puedes empezar. Se ve. Vale. Pues nada, empezó diciendo... ¿Eh? ¿Algo? ¿Me decís algo o no? Vale. Lo que vemos en el campo cuando salimos en esta época son setas como las que veis aquí delante. Algunas seguro que las conocéis, la manita muscaria primera, que es una seta muy llamativa que vemos todos en el campo y que seguro que la habéis visto 1000 veces, los que habéis salido a por setas. El siguiente es un Boletus erythropus, el siguiente es un magnífico Boletus pinicola, que está delicioso además. Y bueno, esto es lo que vemos cuando salimos al campo, pero no es el hongo. El hongo está subterráneo, esto es lo que vemos en el otoño solamente, y lo que es el hongo que da vida, o sea, de la cual forma parte esta seta, está debajo del suelo formado por millones de células que van formando como fibras algodonosas que están subterráneas, que no vemos, pero ahí permanece siempre, durante todo el año. Y se llama, la parte que es subterránea que no vemos del hongo se llama micelio. Está formado por células alargadas que se llaman hifas. Y millones de hifas van constituyendo como grandes redes por debajo del suelo y que constituyen el hongo. Y tan solo en el otoño, cuando las condiciones son buenas para el desarrollo, para la reproducción del hongo, es cuando afloran al exterior lo que nosotros conocemos como setas, que es lo que veis aquí, que es el órgano reproductor del hongo. De la manera que el hongo se reproduce es diseminando esporas que están en la seta, ¿vale? ¿Qué son los hongos? Pues los hongos en un principio, hace más de 50 años, se les encuadraba dentro de las plantas, porque como nos da la impresión, puesto que salen del suelo, y pues que pudieran ser plantas, pero después se ha visto que no tienen nada que ver con las plantas, ni con los animales, aunan caracteres de un reino y de otro, tanto del reino animal como del reino vegetal. Y sobre todo la diferencia fundamental está en la forma en la que se nutre, en la que se alimenta el hongo, ¿vale? Las plantas, todas las plantas tienen en común que son seres, lo que veis ahí, autótrofos, que son capaces de producir su propio alimento a través de la energía del sol. Entonces, a través de la energía del sol producen lo que ya conocemos como fotosíntesis, y a través de esa energía del sol, el agua, el CO2 de la atmósfera, el agua que hay en el suelo, las sales minerales, lo transforma a través de la energía del sol en glucosa, que es lo que le nutre a la planta. Sin embargo, los animales, como nosotros, como cualquier tipo de animal, no somos capaces de producir nuestro propio alimento. Tenemos que ingerirlo, tomarlo, y por eso se le llama nutrición heterótrofa, ¿vale? No somos capaces de fabricar nuestro propio alimento. Bueno, pues los hongos son similares a los animales en ese sentido. Los hongos no son capaces, a través del sol, de producir su alimento, sino que tienen que ingerirlo, tienen que tomarlo de otro lugar, y por eso tienen nutrición heterótrofa, ¿vale? Entonces, se sacó del reino vegetal y se decidió que era otro reino aparte, que tenía características propias similares a las plantas y otras características, como es el caso de la nutrición heterótrofa, propias de los animales, y se creó un reino aparte al que se llamó reino fungi, que es donde se encuadramos ahora a todos los hongos, ¿vale? ¿Cómo se nutren los hongos? Pues hay muchas formas de nutrirse, y esas formas nos van a determinar un poco dónde encontramos un tipo de hongo u otro, ¿vale? Existen hongos, como veis aquí en este dibujo, parásitos que se van alimentando de otro ser vivo al cual producen un perjuicio. Eso es un poco la definición de parasitismo. Y hay hongos pues, que viven a costa de un árbol, obtienen de ese árbol el alimento, pero a ese árbol le van poco a poco, le van debilitando, le van matando. Esos serían los hongos parásitos. Tenemos ejemplos de algunos de ellos que luego os iré contando. Otros hongos se llaman hongos saprófitos, como los que veis ahí a la derecha del dibujo, que son hongos que se alimentan de materia orgánica muerta, de materia orgánica en descomposición. Entonces tenemos cortado, materia orgánica muerta, que sirve de alimento a muchos hongos, otros que crecen sobre los excrementos de algunos animales, otros que crecen sobre la hierba cuando está la hierba en descomposición. Estos se llaman hongos saprófitos, ¿vale?
Y luego tenemos otros hongos que son los que nosotros mayormente vemos cuando salimos, que son, y que más nos interesan, cuando salimos a recolectar sobre todo, que son hongos simbiontes. Quiere decir que obtienen su alimento de otro ser vivo, pero que no le perjudican, sino todo lo contrario. El hongo obtiene el beneficio de que obtiene el alimento de ese otro ser vivo y ese otro ser vivo le está beneficiando, le está produciendo un bien. Ahora después lo vais a ver mejor con ejemplos, ¿vale? Este es el caso de hongos simbiontes. Hongos que la forma de vivir es que se asocian por debajo del suelo, ese micelio del que os hablaba, todas esas fibras que hay subterráneas por debajo del suelo, se unen a las raíces de determinados árboles y a través de esas raíces forman una unión que se llama micorriza, mico de hongo y rizo del rizoma de la raíz del árbol, y a través de esa raíz es de donde obtiene el hongo su alimento, que le sirve para vivir. ¿Y qué obtiene el árbol a cambio? Pues el árbol, el micelio del hongo, lo que es una enorme extensión que va rodeando las raíces del árbol y que va ampliando el poder absorbente de esas raíces, de manera que al árbol le resulta más fácil conseguir el agua y las sales minerales que necesita para vivir. De esa manera el árbol se beneficia del hongo, ¿vale? También vamos a hablar un poquito después de la importancia que tienen estas micorrizas para los árboles, ¿vale? Ahí lo veis, las hifas del hongo, las células que forman ese micelio que está por debajo del suelo, se van uniendo a las raíces de los árboles y esas raíces al hongo le van a proporcionar alimento y ese hongo, por un lado, le va a transmitir sustancias antibióticas, sustancias al árbol que le sirven para ser más fuerte y a la vez quizá lo más importante es que son los micelios pueden llegar a medir kilómetros. Imaginaros, son de los seres vivos más grandes que hay en el mundo, los hongos, ¿vale? Y esos micelios lo que hacen es formar una maraña enorme, ampliar de absorción del agua, porque es como si las raíces se ampliasen, se hiciesen gigantes, mucho más grandes, de forma que en un momento de sequía, ese árbol es mucho más fácil conseguir y llegar a buscar el agua que no conseguiría si no tuviese esos hongos asociados a sus raíces. Entonces está produciendo un beneficio muy importante. De hecho, pues más del 90% de los bosques tienen micelios asociados a sus raíces y se dice que si esos hongos desapareciesen, pues sería la destrucción de muchos bosques, ¿vale? Bueno, los hongos, aquí tenemos lo que os decía antes, los hongos saprófitos, que son los que se alimentan de materia orgánica muerta. Existen hongos como esto que veis ahí, a la izquierda, se llama Hipholoma fascicular, este le vemos muy habitualmente aquí en el Pinar de Hoyos del Espino, lo habéis visto 1000 veces porque es muy abundante, y es un hongo que crece siempre en troncos de madera, donde hay un tronco cortado aparece este hongo, así es tóxico, no es comestible, pero es muy abundante y muy bonito. Y luego tenéis este otro que tenéis a la derecha, que se llama la seta coliflor, la Asparasis crispa, que la habéis visto aquí también y la habéis comido, porque es un pan comestible que también crece sobre la madera muerta, sobre los troncos de árboles que están cortados. Luego hay otro tipo de hongos saprófitos, como las macrolepiotas, como esta que tenéis aquí, que crecen en praderas, y entonces se van alimentando de la hierba seca que se va muriendo, pues es donde, si vamos a buscar macrolepiotas en praderas, ¿vale? Si queréis buscar una seta coliflor o cagarria, como la que veíamos antes, que también la llaman, siempre pues tenéis que buscar donde haya árboles cortados. Luego tenemos estas otras dos, en la de la derecha abajo es un champiñón, el Agaricus silvestris, que también está en prados donde hay mucha materia orgánica, mucho humus. Aquí se la ve muy a menudo en prados donde meten caballos, aparecen muchísimos Agaricus, como este que tenéis aquí, el Agaricus silvestris, el champiñón silvestre. O como esa que tenéis encima, no sé si la conocéis, esa se llama Coprinus comatus, la seta barbuda. También es un buen comestible. Estas tres que tenéis aquí se comen y la verdad que son setas consideradas como excelentes comestibles. El problema que tiene el Coprinus comatus, la que está en el centro, es que hay que comerla al poquito de cogerla. Si la dejas reposar o si en el campo, según avanza su madurez, se va convirtiendo en tinta, se deshace. A mí me ha pasado alguna vez de coger coprinus para comerlos, los dejas en la cesta en la nevera, esperas a lo mejor al día siguiente y cuando vas te encuentras con que está todo lleno de tinta, se convierte en tinta, es muy curioso.
La forma de vida de saprófitos, de hongos saprófitos, es esta, que se llama la micena de las piñas. Se alimenta de las piñas que están caídas en el suelo. Siempre lo encontramos en piñas. Estas fotos están hechas en el pinar de la vertiente sur. Son piñas grandes que hay de pino resinero que hay en la vertiente sur de Gredos. Luego, lo que os decía antes, hongos que viven a costa de los excrementos. Como este, que es un Paneolus semiobatus, que es una seta que crece siempre, la vamos a encontrar en las cagadas de las vacas, en los excrementos. Bueno, ¿y cómo se reproducen los hongos? Hemos dicho que la seta es el aparato reproductor del hongo, que cuando llega el mes del otoño y hay unas temperaturas que no son muy bajas ni muy altas tampoco y llueve, pues es cuando vemos que afloran las setas. Es el órgano reproductor porque en la parte de abajo, lo que veis ahí que pone himenio, se encuentran las esporas que darán lugar a nuevas setas. Una vez que caen esas esporas, pues donde cae pues, se forma un micelio. Ese micelio va creciendo, cuando se encuentran, forman lo que se llama un micelio primario. Cuando dos micelios primarios se unen, forman lo que se llama el micelio secundario, que ya sería una reproducción sexual, porque se juntan un poco las células de dos micelios diferentes para dar lugar a lo que es el micelio secundario. Y bueno, y luego cuando vuelve a llegar otra vez la época buena, o sea, el otoño o la primavera, cuando las temperaturas son más o menos suaves y hay bastante humedad en el suelo, pues sale la seta y disemina sus esporas. Es la manera en la que este ciclo se va haciendo, se van reproduciendo los hongos. Bueno, la seta que todos conocemos y más típica son las setas que tienen el pie, el sombrero, pero luego hay otras muchas formas diferentes de setas que también seguro que habéis visto. Habéis visto esta que es como tiene formas esféricas, que es el Lycoperdum perlatum, que sale como un globo, no tiene pie, desde el suelo, y que cuando madura se abre como un orificio y a través de ese orificio, pues cuando cae algo, una gota de agua o algo, hace como una presión y por ahí, por ese orificio, salen las esporas. La forma de diseminarse las esporas es así. Estas son setas muy curiosas. Esta seta también se encuentra en tocones de árboles, ¿vale? Y son como madera, son duras como madera, pero se llama Trametes versicolor. Esta seta es una seta muy curiosa que no vamos a ver en hoyos del espino porque normalmente se dan robledales, y es una seta que se llama Tremella mesentérica. Es muy chiquitita, pero es como gelatina, de color anaranjado, muy gelatinosa. Esta es curiosa porque se llama Gyromitra esculenta. Esta seta es muy poco abundante, pero curiosamente, esta primavera pasada, que estábamos en confinamiento, cuando ya nos dejaron salir y podíamos salir a caminar, me mandaban muchísimas fotos de esta seta preguntándome, ¿pero esto qué es? Y es que no es abundante, pero no sé por qué esta primavera salieron por todos los lados. Se llama Gyromitra esculenta, tiene este sombrero así como en forma de cerebro, así como con lóbulos, y es una seta que antes se la recolectaba. Hay algunas setas que son comestibles, hay otras que son tóxicas como esta, pero que tienen esta tiene la sustancia tóxica que tiene, se llama giromitrina. Esa giromitrina, cuando la seta la sometes a un proceso de cocción, a un proceso en el que elevas la temperatura, esa giromitrina es termolábil, desaparece y ya sí que puede convertirse en un buen comestible. De todos modos, esta seta, la giromitra, tiene bastante controversia porque, aunque ha sido considerada un buen comestible, tiene efectos acumulativos. Entonces, cuando llevas comiendo mucho tiempo este tipo de setas, tiene una toxina que se acumula en el hígado y a la larga puede ser muy tóxica, con lo cual la verdad que no se recomienda el consumo de esta seta para nada, ¿vale? Porque tiene efectos acumulativos a largo plazo y puede ser bastante tóxica. Bueno, la seta típica que todos vemos aquí, las amanitas en las que nos fijamos siempre que son tan bonitas, o los boletus, son setas típicas que tienen sombrero y pie. Esto sería, bueno, la forma típica de una seta, por ejemplo, una manita, que tiene lo que es el sombrero, que es la parte que guarda la parte fértil del hongo. Debajo lo que se llama himenio o himenóforo es donde se encuentran las esporas. Y la piel que recubre todo ese sombrero, que en el caso de las amanitas de esta seta muy llamativa de color rojo, es lo que se llama la cutícula. El anillo, que es la parte esa central en el pie,
que rodea el pie. Y en el caso de las amanitas, no en todas, también aparece como una especie de bolsa membranosa que recubre la parte del pie que se llama volva. Estas características nos sirven para cuando queremos reconocer y saber una seta, pues las claves que utilizamos para determinar, pues te va a decir en función de cómo sea el anillo, del color del himenio, de cómo sea el color de las láminas, de si tiene láminas, no tiene láminas, bueno, todas estas cosas nos van a servir para, con unas claves, llegar a poder determinar y saber una seta que vemos de qué seta se trata. La típica seta que venía antes, la manita muscaria, que seguro que conocéis todos porque aquí en el Pinar la hay mogollón de setas de amanitas por todas partes. Es una seta que es simbionte con los árboles y por eso la vemos en los bosques, ¿vale? Está micorrizada con muchos tipos de árboles, ¿vale? Y como no, seguro que lo conocéis todos, el Boletus edulis, tan apreciado, tan buscado en todos estos pinares que tenemos aquí. También el Boletus edulis es una seta simbionte que micorriza con árboles, ¿vale? Aquí es muy abundante en el pinar de pino silvestre que tenemos aquí en Hoyos y en toda esta comarca, pero también puede vivir en otros bosques como en castaños, en robledales, incluso en encinares. Pueden haber Boletus edulis, pero quizá donde sea más abundante es en los pinares. Bueno, aquí en el himenio, la parte fértil, como ya sabéis todos, en lugar de láminas, pues tiene lo que se llama esponja, que es como poros, a través de los cuales disemina las esporas. Este otro también es muy abundante aquí en el Pinar de Hoyos. Es un Boletus también, pero es un Boletus que aquí está muy denostado, no se lo suele coger porque es así como rojizo, tiene un aspecto, se piensa que es venenoso, pero realmente también es muy buen comestible. Le pasa lo que a la giromitra, pero este no tiene ni efectos acumulativos. Es una seta que es tóxica en crudo, pero que si se lo somete a temperaturas altas y se cocina muy bien, es un excelente comestible. A pesar de que aquí la gente no lo suele coger, se piensan que es venenoso y no se recolecta, pero está considerado como un excelente comestible similar en cuanto a gastronomía al Boletus edulis. Es una seta que, aparte de tener toda la parte, el himenio, también una esponja similar al Boletus, pero es muy rojizo. Y luego son hongos que cuando los cortas o cuando los tocas, al contacto de lo que tocas, pues se azulea, se oxida y se convierte en una seta totalmente azul. Bueno, pues esta seta, ya os digo, es tóxica en crudo, pero es un muy buen comestible una vez que se somete a una alta temperatura. Desaparece la toxina que produce la toxicidad en crudo y se convierte en un excelente comestible. Esto es otro tipo de Boletus que también está fotografiado aquí, que son estos Boletus. Es un boletal, vamos, es de la familia de los Boletus, pero tiene un pie así como manchado, ¿lo veis? Así como esas manchas negras. Estos son estos Boletus que tienen el pie que sujeta el sombrero totalmente con escamas o manchas negras, están dentro de los que llaman Lecinum. Este es un Lecinum scabrum, que es un Boletus de abedul. Se da en las zonas donde hay abedules. Esto los he cogido yo, los he fotografiado yo en el jardín, que tengo un par de abedules. Y al cabo del tiempo de haber plantado los abedules, de repente vi todos los años debían venir micorrizados ya del vivero con el Boletus, con el Lecinum, y también es un buen comestible. Este otro es otro Boletus que también tengo yo en el jardín, pero en lugar de ser de abedul, es del álamo temblón, de los chopos y de los álamos temblones, y también es un buen comestible. También es de la familia es un Lecinum, de la familia de los boletales, y también es muy rico. No tanto como el Boletus, pero también está bastante bueno. Y luego, además de las láminas y de la esponja, hay otro tipo de hongos que tienen el himenio, la parte fértil, la parte que está debajo del sombrero, formada como por aguijones, como estos. Es un ignum, se llama ignum. Y también esta fotografía está hecha en Hoyos del Espino, y aquí hay una seta que le llaman piel de corzo o lengua de vaca, también he oído, y que es así, que es el Sarcodon imbricatum, que esto con la parte de abajo es así como agujitas, como filamentos hacia abajo. Bueno, es la macrolepiota, que todos también hemos visto aquí un montón, que se da en zonas de praderas,
Es una seta saprófita que crece en zonas donde hay prados. El níscalo es otra de las setas que son simbiontes que micorrizan, pero solamente con pinares. Entonces, si queremos encontrar níscalos, no los vamos a encontrar si nos vamos a Navacepedon robledal, tenemos que estar siempre en pinares. Son lactarius deliciosos. Se llaman lactarius porque tienen látex. Entonces, si cortamos un níscalo, sale un pequeño liquidillo, que es el látex, que es un poco lo que también nos ayuda a determinar muchas veces si es un lactarius o no, el cortarlo, y si tiene látex o no, pues ya sabemos si lo es o no es un níscalo. Un níscalo en la parte de abajo, con las láminas. Esta es la que os decía antes, la barbuda, el Coprinus comatus, la seta barbuda se la llama, la que se convertía en tinta, que es un excelente comestible. Esta foto está hecha aquí al lado de casa, hay una zona donde salen un montón, y es también muy buen comestible. Y bueno, salir al campo no solamente muchas veces salimos a buscar boletus, a buscar níscalos porque nos encanta comerlos, incluso aquí también es una fuente de ingresos importante, hay mucha gente que, como sabéis, que se dedica a venderlos, pero simplemente salir, observar, fotografiar, la verdad que es una maravilla. Esta foto también está hecha aquí en el Pinar, que es una rúsula, que es una preciosidad. Y bueno, resumiendo un poquito la importancia de los hongos, como ya os he hablado, sobre todo basándonos en la alimentación, la importancia que tienen los hongos, pues ya os he dicho que hay muchos hongos que viven sobre madera muerta, sobre suelos en descomposición, sobre excrementos. Entonces los hongos saprófitos se le llaman los grandes limpiadores del bosque. Van alimentándose de esa materia orgánica muerta y a su vez la van eliminando, la van reciclando y van convirtiendo esa materia orgánica en humus, en abono, y además van como limpiando, se les llama los grandes limpiadores del bosque. Desde el punto de vista de los hongos que micorrizan, que son simbiontes, ya os lo he dicho antes, la mayor parte de los bosques, el 90% de las plantas terrestres tienen hongos en sus raíces. Y eso a esas plantas las está produciendo un enorme beneficio porque está ampliando enormemente la extensión de esas raíces para que sean capaces de absorber el agua y las sales minerales del suelo de una manera mucho más sencilla y que puedan llegar mucho más lejos a obtener ese agua que necesitan para vivir. Y bueno, luego hay muchos hongos que sirven como alimento de animales, también por supuesto como alimento para nosotros. Los hongos son ricos en carbohidratos y en minerales. Hay que tener mucho cuidado, eso sí, cuando recolectamos hongos, porque todos los hongos absorben los metales pesados con mucha facilidad. Entonces, donde haya... Hombre, aquí no tenemos fábricas, pero en cunetas, al lado de carreteras, no se deben ingerir hongos porque acumulan absorben el plomo de los coches y entonces no se deben comer. Bueno, luego hay otros muchos hongos que no vemos aquí, pero pequeños hongos microscópicos que se han utilizado siempre para fabricación, las levaduras, para elaborar quesos, panes, cerveza, vinos, medicinas, etc. Y bueno, luego tienen un importante papel cultural, ya que hay muchas civilizaciones que empleaban hongos alucinógenos en celebraciones y actos religiosos. Normas que tendríamos que seguir a la hora de ir a recolectar hongos. Bueno, no viene mal recordarlo, aunque seguro que ya muchos conocéis todas estas normas. Siempre que se salga para ir a buscar setas se debe llevar, porque mucha gente aquí sale sola y te puede pasar cualquier cosa, se debe llevar un teléfono móvil, se debe decir dónde vas, como siempre que vas al campo o a cualquier sitio. Se debe ir provisto de una cesta, de una navaja, etcétera. Y luego, siempre, y esto es muy importante porque además hace poco me pasaron un artículo de internet donde se hablaba de cómo diferenciar setas tóxicas de las que no lo son. Eso es imposible, ¿vale? No existen unas normas, no existe nada que nos pueda ayudar a diferenciar setas comestibles de las que no lo son, a no ser que se conozcan perfectamente cada tipo de seta y que vas a recolectar, ¿vale? Entonces, no se debe nunca recolectar setas que no se conozcan, por supuesto, ingerirlas jamás, ¿vale? A no ser que esté totalmente seguro de qué seta es la que tú has recolectado, si es comestible o no es comestible, debes llevarlo a un experto a que la reconozca y siempre
coger algo que sepas que no es tóxico, ¿vale? Pues sabéis que aquí todos los años hay intoxicaciones y siempre se leen en los periódicos por ingestión de setas que eran tóxicas, ¿vale? Entonces se debe o bien ir en un grupo acompañado de un experto que te ayude a reconocer las setas que son, o saberlo tú, o cerciorarte muy bien de qué seta es la que has cogido, que no dudes con ninguna otra que pueda ser tóxica, y desde luego no desperdiciar, no levantar setas que no conozcas, porque no sirve. O sea, todas las setas están cumpliendo su papel fundamental en la naturaleza y entonces no debemos ni levantarlas, ni arrancarlas, ni cogerlas, si no las vamos a comer. ¿Vale? Solamente se debe recolectar la cantidad que vayamos a consumir, porque si cogemos más y no las vamos a comer, pues mejor que estén en el campo que no a la basura. No se deben coger tampoco setas que estén demasiado maduras, porque las setas que están muy maduras, los champiñones, por ejemplo, que ya tienen las láminas negras, son indigestos y sin embargo en el campo eso cumple su función. No, si no las vamos a comer, pues mejor no cogerlas. Tampoco se deben recoger setas muy jóvenes, que aquí la costumbre con los boletus, recoger boletus cuando prácticamente están cerrados. La seta, como ya os he dicho, su papel fundamental en la naturaleza es el órgano reproductor del hongo. Entonces, para que sigamos teniendo hongos, las setas tienen que cumplir su función, que es diseminar esas esporas. Y si cuando son muy jóvenes y no han abierto, no han comenzado a diseminar esas esporas, entonces no las debemos coger. ¿Qué más? Podemos, por supuesto, mover y rastrillar el suelo, porque podríamos dañar el micelio, que es el hongo que hay debajo. Entonces no se debe ni con palos levantar el suelo, ni con rastrillos, por supuesto. Y por último, antes de ir de recolectar al monte, y sobre todo aquí en esta zona como en muchas, son zonas que están reguladas, que tienen unas normas a la hora de recolectar setas, con una normativa, y hay que solicitar un permiso para poder salir a recolectar setas. Y esos permisos, además, tenemos que saber muy bien qué zonas abarcan y no meternos ni en fincas privadas que a lo mejor no están reguladas. Y en el caso, por ejemplo, de Hoyos y de Navarredonda, pues no sé si sabéis, pero en Navarredonda hay una normativa o un plan de regulación a través de todo Castilla y León, pero Navarredonda en su día decidió que no quería entrar en ese plan de regulación y ha regulado su zona forestal de otra forma, y entonces no permite que nadie, a pesar de que tú tengas el permiso de la Junta, que nadie pueda entrar en la zona de Navarredonda a no ser que tengas el permiso explícito del ayuntamiento. Entonces, siempre que vayáis a recoger setas, pues saber un poco dónde estáis y si tenéis ese permiso que os pueda capacitar para recolectar setas en ese lugar donde estáis. Y nada más, es todo. Ahora, si queréis preguntarme cualquier cosa, pues lo que queráis, o comentar lo que queráis. ¿Vale? Alejandro, no sé si estás o ya te has ido. Sí, estoy. Muchas gracias, Belén. Me parece súper interesante. Vale. Pues si hay alguien que quiera comentar algo o pues preguntarle a Belén alguna duda de las que nos surgen a todos cuando vamos a por setas, pues que adelante, ¿vale? Hola, Belén. Vale. Mira, Hola. Cuando has hablado del artículo ese de Internet, que es, bueno, había gente que intentaba adivinar el por qué, si una seta era comestible o no, ¿a qué aspectos concretos se refería o qué? Pues la verdad que lo leí un poco por encima, no sé decirte exactamente qué cosas decía, pero bueno, el titular es que decía, bueno, vamos a enseñaros a diferenciar setas comestibles de no. Lo puso Juanfran en Facebook, a Juanfran le conocéis, que es experto en setas de San Martín de Pimpollar, y no me acuerdo exactamente qué cosas decía para diferenciarlas, pero ya un artículo que empieza diciendo eso, bueno, es que es imposible, o sea, es que cada seta es diferente, cada seta tiene sus peculiaridades, incluso hay setas que antes se consideran comestibles, como el tricoloma ecuestre, no sé si lo conocéis, que ha sido comestible durante mucho tiempo y de repente ha habido, en un momento dado, hubo problemas de intoxicaciones con esa seta y ya se decidió, cuando hubo algún caso, en Francia creo que fue, se decidió que esa seta ya no se la clasificaba como comestible. Eso está variando constantemente, o sea, no existen normas. Bueno, sabéis también que
setas también son bastante particulares en cuanto a gastronomía y que hay gente que tiene muchas intolerancias. Yo conozco mucha gente con el Boletus edulis incluso que es muy problemático. Hay mucha gente que ha desarrollado alergias, intolerancias y son cosas con las que hay que tener mucho cuidado. Belén. Sí. No sé si me oyes. Sí, creo que sí que te lo conecto. Vale. Mira, es para comentarte una curiosidad. Yo es que cuando vamos a recoger setas al campo, vamos, los boletus y todo esto, pues los traes a casa, los limpias y las cosas, lo que digamos que el desperdicio, en lugar de echarlo a la basura, yo lo suelo llevar al campo. ¿Eso es recomendable o es una tontería? Lo suelo volver otra vez a llevar pues un poco por el pinar y lo voy un poco diseminando por ahí por si hay esporas que se puedan repartir. O a lo mejor hago el tonto, no sé. No sé, la verdad que yo lo hago también, ¿eh? No sé decirte si... Hombre, se supone que en la esponja, que es a lo que te refieres, que desechas sí. del boletus, ahí se supone que es donde están las semillas. No sé si... Hay gente que dice que una vez que ya has cortado el boletus ya no se pueden diseminar, que es una tontería, pero bueno, yo por si acaso lo hago, yo no me voy al campo, yo los echo debajo de los pinos que tengo en el jardín por si algún día me dan algún boletus, porque esos boletus que te decía antes de abedul los lecinum, el lecinum escabron de abedul, o el otro lecinum que es o sea, yo cuando vi que esos podían ser debajo de los árboles, digo, uy, pues tengo que conseguir que salgan también debajo de los pinos que tengo en el jardín, y lo llevo echando mucho tiempo y no he tenido nunca un boletus debajo de los pinos que tengo en casa. Sí que he tenido níscalos, pero boletus no. Pero bueno, por si acaso no se pierde nada, si te cuesta mucho esfuerzo llevarlo y tirarlo, por si acaso, no sé. Seguiré haciéndolo entonces, por si acaso. Lo que sí te digo es que yo la parte verde de muchos boletus, si no está muy verde y muy pasada, sí que la suelo comer, ¿eh? No está, y para hacer cremas o para hacer espumas o para hacer... Está sabrosa todavía la zona esa de láminas, si no está excesivamente verde, no tienes por qué desecharla. Bueno. No sé si queréis saber algo más, queréis comentar algo. No sé, creo que no. Pues nada, no sé, lo dejamos entonces, terminamos. Vale, pues nada, ha estado muy interesante la... Bueno, me alegro. Bueno, pues nada, gracias. Nada, muchas gracias a todos y Muchas ya gracias. sabéis que si estas cosas os interesan y os gustan y tal, pues que al final, de la misma manera que lo ha hecho Belén y que organizamos la charla anterior de Mujeres Rurales, que cualquiera pueda hablar de algún tema que le parezca interesante o que conozca en mayor profundidad, que al final pues de esta manera también nos retroalimentamos todos y aprendemos todos juntos. Así que nada, muchísimas gracias Belén por la presentación, que ha sido muy interesante y nada, pues eso, animaros a todos a participar, a uniros a estas cosas, a proponer ideas y pues incluso si os animáis a hacer vosotros alguna, pues nos podéis contactar por los canales de siempre y nosotros encantados, ¿vale? Así que muchas gracias a todos. Bueno, Gracias, Belén. Gracias, Belén. Vale, gracias. Gracias. Gracias, Belén. Un saludo a todos. Vale. Adiós. Adiós, Lucía.